En la vida cotidiana nos encontramos con diversas emociones y una de las más poderosas es el miedo. Pero, ¿qué es realmente el miedo? Hoy vamos a ver todas estas cuestiones como los diferentes tipos de miedos, consejos para enfrentarlos y superarlos y mucho más. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro y eso es muy importante. Puede ser real o imaginario. La relevancia de ese matiz estriba en que, aunque el peligro no exista por ser imaginario, el miedo, por lo contrario, sí puede ser muy real. El miedo es una emoción muy útil para escapar o evitar los peligros. Sin embargo, también es una barrera que puede interponerse en el disfrute de una persona y, en caso de que sea excesivo, puede llegar a bloquear y a impedir el transcurso de una vida normal. De hecho, muchos de los trastornos más habituales tienen como origen el miedo a una situación real o posible, como la ansiedad, las fobias o los ataques de pánico. La respuesta del miedo es autónoma, es decir, no la activamos voluntariamente, de forma consciente. Los expertos establecen 4 respuestas automáticas y son las siguientes: huida, defensa agresiva, inmovilidad y sumisión. Además, se produce otra respuesta fisiológica en la que aumenta la presión cardíaca, la sudoración mientras desciende la temperatura corporal, se dilatan las pupilas y aumenta el tono muscular, llegando al agarrotamiento. Ahora vamos a ver los tipos de miedos. Miedo normal es aquel que tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Es de corta duración, no interfiere con la normalidad en la vida cotidiana y pone al individuo en estado de alerta. Por ejemplo, al ver una serpiente. Miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo de caer de un lugar alto o poco seguro cuando existe la posibilidad real de caer al vacío. Miedo irreal o irracional tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar. Son miedos no adaptativos en los que en realidad no exista un peligro real. Miedo patológico. Este tipo de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Su nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano es alto, por lo que produce un gran malestar psicológico a la persona que lo padece, y a veces también afecta a terceras personas por sus efectos en la conducta social, por lo que requiere tratamiento. Miedo físico es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo real o imaginario. Por ejemplo, el miedo al médico. En muchas ocasiones el miedo físico es difícil de controlar, ya que puede hacer que nos movamos automáticamente e involuntariamente para esquivar lo que nos da miedo, tomando el control del cuerpo durante unos pocos segundos. Miedo social. Este tipo de miedo ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social. Se caracteriza por aquellas situaciones en las que la persona siente que puede ser ridiculizada y piensan que será juzgada o ridiculizados por los demás. Miedo metafísico. Es un miedo que tiene un origen interno y no se nutre de las fuentes empíricas. Puede estar asociada a patologías como la depresión endógena. Miedo a la incertidumbre. Es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. También recibe el nombre de miedo a lo desconocido y está íntimamente relacionado con el desarrollo personal. Cuando una persona siente miedo a la incertidumbre, no sale de su zona de confort. Miedo al compromiso. Se presenta principalmente en las relaciones de pareja. Hace referencia al sentimiento o emoción de miedo que se experimenta al ver que la vida de uno es entregada a otra persona. En ocasiones ocurre porque la persona simplemente no quiere entregar su libertad. Otras veces porque la persona ha sufrido en una relación amorosa anterior y no quiere comprometerse de nuevo. Miedo a ser descubierto. Un miedo que se caracteriza porque la persona ha hecho algo que se considera malo o ilegal y por lo tanto no quiere que se le descubra. Los experimentan las personas mentirosas y los individuos que tienen algo que ocultar siempre. Miedo al fracaso. Es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado con las expectativas que tiene una persona. Se relaciona también con la opinión de los demás.
lo experimentan sobre todo las personas perfeccionistas. Miedo a la soledad. Es un miedo que experimenta todo el mundo. Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás para gozar del equilibrio emocional necesario para hacer frente a los problemas que puedan surgir en nuestro día a día. El miedo a la soledad también lo sufren aquellas personas que están en una relación y no quieren quedarse solteras. Miedo a la muerte. Es un tipo de miedo que siente todo el mundo en algún momento. Es el temor a perder la vida. Cuando alguien fallece, se entiende que desaparece para siempre. Las personas suelen experimentar este miedo de manera puntual o cuando se encuentran en una situación en la que su vida peligra. Fobias. Un miedo patológico que experimentan muchas personas y que requiere de tratamiento psicológico para ser superado. Existen varios tipos de fobias, como por ejemplo zoofobia, miedo irracional a algún animal como las serpientes o las arañas. Acrofobia, a las alturas. Astrafobia, a las tormentas. Agorafobia, a los espacios abiertos. Y claustrofobia, a los espacios cerrados. Ahora vamos a ver consejos para enfrentar y superar esos miedos de diferentes tipos. Punto número 1, nómbralo, domínalo. Este primer paso puede ser el más difícil, pero también el más importante, ya que no puedes superar el miedo que permanece oculto en tu subconsciente. Por ejemplo, cuando miras a la cara a una persona, ves cómo es y cómo actúa. Por lo tanto, al mirar hacia tu miedo en vez de alejarte de él, empezarás a aprender cosas sobre ti mismo que antes no sabías, haciendo que en vez de evitarlo o esconderlo, puedas afrontarlo racionalmente. Céntrate en tu respiración y relájate. Las emociones se experimentan en el cuerpo en forma de opresión en el pecho, dolor de estómago y sudoración, entre otras. Normalmente cuando se activa un nivel de alerta considerable, las personas tienden a hiperventilar. Esto es hacer respiraciones cortas y demasiado rápidas, lo que provoca una serie de reacciones corporales que rápidamente se convierten en un ataque de ansiedad. Usa tu imaginación de forma positiva. La imaginación es algo maravilloso, sin embargo puede acabar dañándote cuando no eres capaz de apartar tu atención de lo que temes, magnificando tus miedos y haciendo que la situación parezca mucho peor de lo que realmente es. En lugar de dejar que tu imaginación permanezca en lo que te aterra, úsala para superar el miedo. ¿Cómo puedes hacerlo? Escoge un momento en el que estés calmado, cierra tus ojos e imagínate una situación en la que normalmente tendrías miedo. Vive fuera de tu zona de confort. Es incómodo y a veces aterrador dejar tu zona de confort, pero las recompensas de hacerlo son enormes, ya que te empuja a superar lo que más temes, resultando en un aumento en tu nivel de confianza. Acepta que fallarás. ¿Cuál es el miedo número 1 que tienen las personas cuando intentan de lograr sus objetivos? El fracaso. Pero como el dolor, el fracaso puede enseñarte. De hecho, es a menudo mejor maestro que el éxito. Si aceptas desde el principio que el fracaso es una parte inevitable del éxito, le tendrás menos miedo. Y por último, si el miedo te supera, pide ayuda. Si el temor es demasiado grande y sientes que te está superando, tienes que pedir ayuda profesional. Espero que les haya servido toda esta información para que puedan superar sus miedos y mejorar sus vidas. Me gustaría saber si alguna vez tuviste alguno de estos tipos de miedos o si tienes uno actualmente. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Adiós.